Ya. A ver, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos otra vez el hermoso privilegio de poder escuchar la palabra del Señor, de reflexionar de nuestra conducta. Ha pasado una semana desde la prédica pasada y creo que durante esta semana, si es que hemos sido diligentes, sea que hayamos venido o no, el video se compartió, han podido ingresar quizá a la prédica, volver a repasar. Si tienen buena memoria, puede ser, ok. Pero lo importante es que durante la semana hayamos tomado acciones para ir mejorando e ir creciendo en base a las exhortaciones que la palabra del Señor nos ha dado. Y la semana pasada continuamos nuestro estudio 2 de Timoteo. Ya estamos en el capítulo 3, que es el penúltimo capítulo. Recordemos que 2 de Timoteo solo tiene 4 capítulos. En el capítulo 3 encontramos, y lo dividimos en 2 justamente, que Pablo hace un análisis de 2 personas que están sucediendo, que están conviviendo juntas en la iglesia o en los alrededores eclesiásticos, es decir, en el mundo cristiano. Hoy que es tan fácil en realidad encontrar un mundo cristiano, independientemente si van a la misma iglesia que nosotros. Tenemos artistas cristianos, influencers cristianos, fotógrafos cristianos, profesionales cristianos. Tenemos un montón, todo un mundo relacionado al cristianismo. Hasta hay un género musical llamado gospel que se enfoca principalmente en eso, ¿no? En el cristianismo, en las canciones cristianas, el estilo propio que hay allá en los Estados Unidos sobre las canciones cristianas. Hay todo un mundo cristiano alrededor nuestro. Hemos escuchado prédicas de pastores que ni siquiera hemos visto en persona, gracias a la tecnología, muchos han escuchado. Y también hemos escuchado prédicas de pastores que no hemos visto en persona, no porque estén viviendo con nosotros, sino porque pertenecen incluso a otras épocas, ¿no? Uno puede entrar a YouTube y puede escuchar prédicas de Matthew Perry, puede encontrar prédicas de Richard Baxter, puede encontrar prédicas de Jonathan Edwards, de John Owen, y así sucesivamente, o incluso de Charles Spurgeon, ¿no? Que es tan famoso dentro de nuestro círculo bautista. O sea, puede encontrar prédicas de incluso varones del Señor que vivieron siglos atrás. Hoy el mundo cristiano, digamos, es bien diverso y que nosotros podemos escuchar. Pablo dice que en este mundo cristiano vamos a encontrar a 2 personas. Vamos otra vez al contexto. Recordemos que aquí Pablo está escribiendo su última carta, está escribiendo sus últimos deseos. Está no solo despidiéndose de Timoteo, sino que la última voluntad de Pablo, y recordemos esto claramente, la última voluntad de Pablo es de que Timoteo sea un buen siervo de Dios. Pablo se despide, Pablo va a la presencia del Señor, él sabe que va a morir. No tiene tiempo para estar pensando, Timoteo, por favor, ayúdame con esto o aquello, guarda mi plata, dáselo a tales personas, quiero que hagas esto, quiero que me recuerdes, que la iglesia haga una fiesta en mi nombre todos los años, recuerda que soy lo máximo. Pablo no estaba pensando en esas onceras o tratando también de caerle bien a los demás. Me voy a ir, quiero que me recuerden bien, no quiero tener problemas con César, por favor perdóname, somos patazas, recuerda, ¿no? Nada. Pablo solo está enfocado en que Timoteo sea un buen sucesor de Pablo. No en apóstol, porque Timoteo no fue apóstol, y aquí es donde nosotros negamos la sucesión apostólica. No es que Pablo comisionó a Timoteo para que siga siendo apóstol de la iglesia, no. Pablo tiene discípulos y él quiere que estos discípulos sean buenos obispos. Timoteo era un obispo de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y de algunos pueblos o ciudades pequeñas circundantes a Éfeso. Y entonces el deseo de Pablo es que Timoteo sea un buen siervo del Señor. Esa es mi última voluntad. Pablo escribe su última voluntad demostrando su profundo amor al Señor y su profundo amor hacia la iglesia. Y le advierte a Timoteo, así como en la primera carta ya lo invita a que, Timoteo, tú algún día, al igual que yo, te vas a morir, así que vas a tener que escoger a sucesores dignos de ti, a hombres para que escojan y para que sean buenos obispos, y ahí es donde desarrolla la idea del obispado,
No, palabra fiel y digna es esta: el que quiera ser obispo, buena cosa desea, pero estos son los requisitos para ser obispo, son los requisitos para ser diácono, y así sucesivamente, ¿no? Lo prepara también sobre las advertencias de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas y demás. Y en la segunda de Timoteo le comienza a ir advirtiendo de ciertas cosas que va a encontrar en su camino pastoral. Y ahora le advierte: en el mundo cristiano vas a encontrar dos tipos de personas. No está hablando de los paganos, está hablando del mundo cristiano. Lamentablemente te vas a encontrar con dos tipos de personas. La semana pasada vimos el primer tipo de persona con el que Timoteo se iba a encontrar. Y no eran descripciones bonitas, eran características quizá desalentadoras, si es que las encontramos en nosotros: avaros, jactanciosos, soberbios, amantes de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Pastor Néstor, deja de escribirme, por favor, ¿no? Llenos de pecado. Y da dos nombres de personas famosas o conocidas dentro de la iglesia que tenían estas características, para que veamos que Pablo no era de la comidilla de estar rajando sin decir nombres. Pablo era bien hombre, decía las cosas como son, de los cuales son Janes y Jambres. Ahí tienes dos grandes ejemplos, Timoteo, de las personas que son así. Acá no nos vamos a andar así con indirectas, somos bien claros. Así como ellos son, tú no seas, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de ellos dos. Así termina la descripción de Pablo de estos dos hombres, de estos varones y mujeres que reúnen estos requisitos. Y antes dice algo: a los tales evita, aléjate de estas personas, mantén tu distancia, porque te van a contaminar con sus chismes, con su egoísmo, con su malhabladuría, te van a contaminar con sus traiciones, con su amor propio, con su desobediencia a sus padres, con su lujuria, con su avaricia, te van a contaminar con ello. A los tales evita, de ellos se encargará el Señor. Y reflexionábamos si nosotros teníamos algunas de estas características, porque, a ver, si bien está describiendo a una persona o a personas de esa manera, nosotros como cristianos no significa de que somos santos, perfectos, y que todos los que estamos aquí nos amamos y somos un jardín de niños llenos de amor, ¿no? Es más, si vemos el jardín de niños, ni siquiera en el jardín de niños donde los niñitos así son tranquilitos, no me dejarán mentir los que trabajan con niños, incluso los niños se pelean entre sí, incluso los niños generan caos entre sí, porque esa es la naturaleza del hombre. El hombre es pecador. Y si bien Cristo ha regenerado nuestros corazones, como bien va a desarrollar John Owen, uno de los grandes maestros de la iglesia cristiana, la Biblia nos enseña que todavía en nuestro corazón va a quedar un pedacito de maldad, a lo que se va a llamar el pecado remanente. Es un libro precioso que ya se tradujo al español para los que quieran adquirirlo, de John Owen. El pecado remanente es un pecado que todavía se aferra a nosotros. Y eso es lo que va a describir Romanos capítulo 7. Es la idea, nuestra misión, matar ese pecado para continuar nuestro crecimiento en el proceso de la santificación. Eso es lo que llamamos la santificación. Matar ese pecado remanente que aún habita en nosotros para poder ser mejores cristianos, ser como Cristo. Porque si no lo matamos, ese pecado va a crecer como si fuese un cáncer y nos va a cangrenar, nos va a podrir por dentro. Por eso algunos cristianos creen que la salvación se puede perder y que algunos pueden caer de la gracia debido a que no se esforzaron o no continuaron correctamente su proceso de santificación. A los tales, bueno, son los que siguen la teología wesleyana, arminiana. Ahí tenemos a las iglesias, por ejemplo, metodistas, algunos círculos luteranos, también iglesias bautistas que siguen esta idea. Está impregnada en diferentes ideas dentro de la cristiandad. Nuestra iglesia no cree eso. El que te enseña el día de hoy tampoco cree eso. Estoy convencido que las escrituras enseñan que el verdadero cristiano prevalece. Lo que nosotros, los que seguimos como nuestra iglesia, al menos en el ámbito de la salvación, la teología agustiniana, calvinista, reformada, los que siguen esa postura, lo llamamos la perseverancia de los santos. Nosotros perseveraremos, no por nuestras fuerzas, evidentemente. Yo no me voy volviendo más santo porque en esto eres lo máximo. Me voy volviendo más santo porque Dios que está en mí me da las fuerzas, me habilita y me santifica para ser cada día más como Cristo. ¿Sale?
Pero nótese que incluso la idea de que este pecado avance en nuestros corazones ha hecho que algunos cristianos, bajo nuestra cosmovisión, tomen la idea errónea de que la Biblia sugiera de que algunas personas decaen de la gracia y pierden su salvación. Estamos de acuerdo que ellos están equivocados en este punto, pero en algo tienen razón. Le dan mucha importancia a esta idea y nosotros tenemos que darle importancia a esta idea. La perseverancia de los santos no significa de que como ya soy cristiano, ya fui bautizado y vengo a la iglesia, entonces ya pues no hago nada, me descuido, soy feliz, total, salvo siempre salvo. Esa es una herejía. Nosotros no creemos eso. No creemos de que ya salvo siempre salvo y estoy bien, listo, se acabó. La santificación no es eso. Como bien dijo Pedro, es necesario que pasemos por diversas pruebas y aflicciones para llegar al reino de los cielos. La perseverancia de los santos es una promesa de Dios, de que vamos a perseverar, pero la batalla está puesta, tenemos que pelear. Es como cuando hago mis votos con mi esposa, cuando nos casamos, votamos ambos ser fieles, y no por eso, y siempre amarnos, y no por eso voy a decir, voy a maltratar a Ángel, hacer lo que quiero, sacar los pies del plato, total, ella votó, ella prometió que me va a amar por siempre, ¿no? Así no funciona el amor. Así no funciona la relación con Dios. No es de que como Dios prometió que siempre vas a hacer algo, ya voy a hacer lo que quiero. Como bien dijo Pablo, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Entonces, como cristianos, nosotros podemos cometer estos errores. Y estoy convencido de que ustedes han cometido estos errores. Y yo, obviamente, he cometido estos errores. Y de lo que les voy conociendo, algunos persisten en esos errores, y de lo que ustedes me van conociendo, seguramente se habrán dado cuenta que yo persisto en estos errores. Y no por eso nos vamos a decir, tú eres así, tú eres asá, todos se van a ir al infierno. Si Pablo advierte a Timoteo sobre estos hombres, es para que entendamos que dentro del cristianismo tenemos que seguir perfeccionando, santificándonos. Entonces, la semana pasada vimos estas descripciones y nuestra tarea a lo largo de nuestro crecimiento espiritual es detectar si verdaderamente, en humildad, estamos cometiendo esos pecados. Ya sea si nuestro pastor o nuestro líder también nos lo ha dicho, o nuestros padres nos lo han dicho. Darnos cuenta. No estar pensando, a mí nadie me dice nada. A mí el único que me puede corregir es el teólogo no sé quién. No, ni te va a decir, pero es el único. Entonces, obviamente, que hermano, ¿quién quieres escuchar? Pues, ¿no? ¿Quién te va a decir las cosas que estás mal? Entonces, en humildad reconozcamos que hay cosas que tenemos que cambiar. Cosas que van a demandar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Que van a demandar lágrimas de nuestro rostro por la impotencia de no poder cambiar. Yo hablaba ya hace un tiempo con un joven que me lo decía llorando y con amargura, ¿no? Y decía, pero es que yo sé que eso está mal, pero no puedo, ¿no? Y eso es lo que dice Romanos capítulo 7, justamente cuando Pablo también se encuentra en esa dificultad, ¿no? Y dice, miserable de mí, yo sé que tengo que hacer lo bueno, pero al final hago lo malo. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la lucha, es una lucha y es difícil, pero la idea es luchar. Entonces, espero que hayamos prestado atención la semana pasada y que verdaderamente estemos comprometidos este año a luchar, a pelear la buena batalla de nuestra santificación para ser más santos cada día, para que después no se diga en la iglesia, a Néstor, evita, a Alexander, evita, a José, evita, como se le dijo a Timoteo sobre estos dos hombres que tenían estos pecados y no querían arrepentirse de los tales. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos con la otra lista. Y ahora el ejercicio no es tanto, yo tengo eso, Néstor, entonces ya soy santo, perfecto y bueno, y fin. Sino ver a lo que tenemos que llegar a ser y lo que tenemos que anhelar ser. Y Pablo le dice ahora a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos,
como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido de mí, las que ya detalló antes, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Hasta ahí. ¿Qué cosa aprendió Timoteo? Ha seguido mi enseñanza. Cuando está hablando acá de la palabra enseñanza, está hablando de doctrina. Justamente eso es doctrina. Doctrina es enseñanza. Hay buena enseñanza y hay mala enseñanza. Por eso hay buena doctrina y mala doctrina. Y la herejía no significa mala doctrina, chicos. La herejía es rebeldía, rebelarse contra la buena doctrina. Y aquí es donde voy a hacer una diferencia. Ejemplo, para nosotros una mala doctrina es enseñar que la salvación se pierde, ¿sí o no? Es una mala doctrina, que si consideramos que están errados. Buena doctrina, mala doctrina. Pero la herejía es atentar, rebelarse contra la buena enseñanza que todos los cristianos hemos aceptado por su claridad en las Escrituras. Por ejemplo, algunos muchachos cuando estudiaron en el módulo 0 o en el módulo 1 se dieron cuenta que su conocimiento sobre la Trinidad era herética. Se dieron cuenta que por ahí habían estado creyendo en herejías cuando se referían a la Trinidad. Pues recién estudiaron, leyeron, compararon, y algunos me decían, oye, he estado creyendo herejías, hermano, ¿no? Estoy pero perdidazo. Claro, pero él hubiera sido hereje si a pesar de haber entendido la sana doctrina, se rebelara con esa doctrina e insistiera por sus propios beneficios permanecer en esa falsa enseñanza. ¿Sale? Pablo lo que le dice a Timoteo es: tú has seguido mi enseñanza, la enseñanza apostólica. ¿Quién ha heredado la enseñanza apostólica? Los agarré. Sé que es una pregunta abierta, un tanto difícil, buscando ideas. A ver, ¿quién ha heredado la enseñanza apostólica? La iglesia. Tranquila, Isla, no me pegues. La iglesia, señores. Recordemos que la iglesia, y esto lo vimos el año pasado, la iglesia tiene 4 características. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia católica, y tercer punto es apostólica. ¿Y en qué sentido es apostólica, Néstor? ¿Tenemos apóstoles? No. Bueno, sí, la iglesia está cimentada bajo los apóstoles, ¿no? A lo largo de las escrituras vamos a encontrar que hubo entre 15 y 16 apóstoles, pero nada más. Y ahí, aquí no es que el pastor es apóstol, vamos a ascender, módulo 3 para ser apóstoles, eso no existe, por si acá, no va a pasar. ¿En qué sentido somos apostólicos? Porque seguimos la enseñanza de los apóstoles y leemos el Antiguo Testamento bajo los ojos de los apóstoles. No leemos el Antiguo Testamento como lo leen los rabinos. Leemos el Antiguo Testamento en base a lo que nuestros apóstoles nos enseñaron sobre el Antiguo Testamento. En otras palabras, si la iglesia tiene la comisión de enseñar la verdad apostólica, ¿dónde debo aprender principalmente la palabra de Dios? En la iglesia. Es la función de la iglesia. Está muy bien. Como ministerio de jóvenes, nosotros tenemos, por ejemplo, los lunes de 8 a 10 de la noche, tiempo de lectura bíblica. Pero para eso, yo le tuve que pedir un permiso al pastor. Los miércoles, nuestra iglesia tiene una reunión de oración y luego una reunión de estudio bíblico, porque es la función de la iglesia enseñar doctrina. Para aperturar el módulo 0, yo le tuve que pedir permiso al pastor. Y para aperturar el módulo 1 y el módulo 2, donde también se va a enseñar doctrina, tuve que pedir permiso al pastor. ¿Por qué? Porque, señores, es función de la iglesia enseñar la palabra de Dios. Está muy bien que algunos de nosotros por ahí compremos nuestros libros y estudiemos. Amén por eso.
está muy bien, pero todas las cosas relacionadas a la enseñanza, a la doctrina, tiene que ser bajo la tutela de la iglesia, siempre, y actuar de manera honesta. Por eso cuando algunos jóvenes me han preguntado, Néstor, yo tengo esto y aquello, yo les he dicho, bueno, algunos dicen esto, algunos dicen aquello. Para más información o para definir una postura, ve y habla con el pastor. Porque la iglesia tiene una postura, la iglesia tiene una enseñanza. No en todo, en algunos puntos. No en todo, en otros simplemente la iglesia no ha desarrollado todavía una idea, ¿no? Y es que no se puede, pues, no es esto un seminario, ¿no? Es la iglesia en sí misma, son cosas quizá un poco más prácticas. Pero la idea es la misma. El cristiano tiene que alimentarse de las escrituras bajo la tutela de la iglesia. Por eso también en los discipulados nos amparamos en lo que dice las escrituras. Por eso también es necesario formar a líderes, al menos dentro del ministerio de jóvenes, que manejen bien las escrituras, que tengan un interés en leer las escrituras, en aprender la enseñanza apostólica. ¿Estamos aprendiendo las escrituras? ¿Nos interesa aprender sobre la verdad de Dios? Puede ser que en nuestras acciones, en nuestras palabras digamos que sí, Néstor, yo quiero leer contigo hasta el fin, con el pastor hasta el fin, me voy a meter a todas las clases, pero a la hora de la hora nunca vamos, nunca leemos. Hay algunas personas, por ejemplo, que me dicen, Néstor, el lunes estoy sí o sí para leer y todo, nunca vienen. Por ahí viene uno o dos que son los fieles, que siempre vienen, porque pueden ser que es un horario por ahí difícil, todo lo demás, ¿no? Pero eso no es lo malo. Lo malo es que, está bien, no puedes venir. ¿Y durante la semana has leído algo? No. ¿Leíste tu Biblia? Tampoco. Ahí es donde estamos fallando. Estos hombres, Pablo elogia a Timoteo porque es un cristiano que ha seguido la enseñanza apostólica, que estudia, que le interesa, que quiere leer, que quiere aprender, que quiere saber. La iglesia guarda los tesoros de la verdad de Dios bajo la tutela de la iglesia y el cuidado de la iglesia. Aprende la enseñanza de la verdad, aprende lo que dice las escrituras, maneja lo que dice las escrituras. Tú tienes que leer, tienes que aprender. Si no te interesa, muy probablemente, y así somos los hombres, si no tengo anhelo y deseo de la palabra de Dios y de la enseñanza de la iglesia en mi corazón, ese espacio seguramente lo estoy ocupando con otra cosa. ¿Qué estoy anhelando aprender? ¿Qué estoy anhelando saber? Bueno, Néstor, dejo de lado la palabra de Dios porque mi deseo siempre ha sido ser un urraco. Yo quiero saber todo lo que enseña Magal, mi pastora, ¿no? Y eso ocupa mi corazón. Me sé todos los chismes de la farándula, pero no sé qué rayos significa la santificación. No me preguntes eso, es muy difícil, no lo sé. Quizá mi deseo y mi derecho de saber y aprender y manejar y todo tiene que ver con las cosas que me gustan. Imagínate, yo me gusta el derecho, más o menos, pero imagínense, me encanta mi carrera, derecho, soy lo máximo, el mejor abogado del mundo. Y me sé todo, la jurisprudencia, los debates doctrinales, las posturas, el jus poniendi y esto y todo lo que quieras. Hasta hablo en latín si quieres, parecerme así abogado, pero extraordinario. ¿Está bien? Pero, hermano, lo vuelvo a decir, lo dije el año pasado, ya hay muchos abogados en el mundo. Dios no necesita más abogados. Dios necesita hombres que sepan manejar las escrituras. Eso es lo que falta. Entonces, lo mismo de siempre, nuestro cerebro no almacena todo. ¿Qué hay en nuestro cerebro? ¿Bastante palabra de Dios o hay bastante de lo que a mí me gusta y de lo que yo pienso que es nada más? Porque algo hay. Siempre hay algo. Mi conducta. Y esto es muy interesante. Pablo es el único hombre en las Escrituras, después de Jesucristo, que dice, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a... ¿Pablo se está igualando a Cristo? No, entendemos que no, porque Pablo ya ha explicado varias veces que es pecador, que necesita de Cristo, que él ha sido una mala persona y muchas veces hasta se ve una actitud de mea culpa en Pablo, ¿no? Que me siento culpable por haber perseguido a la iglesia, por haber matado cristianos, por haber hecho cosas malas, me siento indigno. Entonces Pablo no está tratando de decir, yo soy Jesucristo, síganme.
Pablo está tratando de decir, yo soy un buen cristiano. Eso sí creo que soy. Cometo mis errores como todos. He sido rudo en algunos casos, he pecado en otros, no he hecho bien las cosas en otros lados, pero estoy convencido por la gracia de Dios que soy un buen cristiano y que hay cosas buenas que doy de ejemplo a los demás. Y Pablo le dice, y estoy feliz porque las cosas buenas, porque cuando está hablando de conducta no está refiriendo a incluso las cosas malas, pues una persona que ama no desea que el que aprende de él aprenda las cosas malas, al contrario, es lo que pretendes evitar, ¿no? Cuando mis padres me enseñaban, me decían, no hagas eso, no repitas mis errores. Muchas veces me decían, pero es que yo ya sé, hijo, yo ya pasé por eso. Y yo, no, mamá, contra el mundo. No, hijo, aprende, escúchame, yo ya sufrí. Porque el que ama no desea que uno lo imite en todo, sino solo en lo bueno. Y que lo malo te sirva para no cometer esos errores. Lo mismo hacemos los que estamos liderando. Escucha el consejo, no porque yo sea un sabelotodo, sino porque ya pasé por eso. Ya tomé una mala decisión. Y mi deseo es de que no la tomes tú, que tomes una buena, que evites el dolor o que evites lastimar a otro. Y Pablo lo que está diciendo es, tú has aprendido lo bueno de mí. Y eso me llena de alegría. Imitas el buen ejemplo. Y cuando somos soberbios u orgullosos, no tenemos a quién imitar. Y hasta lo espiritualizamos. No, mi ejemplo es Jesucristo, hermano, pero Jesucristo no mentía, o sea, tú paras mintiendo. ¿Qué ejemplo ni que 8 cuartos? Y es que verdaderamente nuestro ejemplo no es tanto Jesucristo. En nuestro corazón orgulloso simplemente decimos eso para ningunear a todos los demás. Y eso está mal. Claro. Nuestro ejemplo es Jesucristo, totalmente de acuerdo. Y tenemos que imitarlo a Él, totalmente de acuerdo. Pero nuestra iglesia, la iglesia cristiana, tiene más de 2000 años de función. Han pasado por los estrados de la iglesia millones de hombres santos y de mujeres santas, mártires, pastores, misioneros en nuestra propia iglesia. Hay hombres buenos, hay mujeres buenas. No para que los admires, para que les tires, no sé, pétalos. Oh, Dios mío, maravilloso, entra al culto, tú eres mi ejemplo a seguir, tú eres mi pastor. No. A lo que Pablo está elogiando en Timoteo es que sabe escuchar. Ha sabido imitar lo bueno. Y eso me alegra. Se ha logrado, ha funcionado. Lo malo no, pero lo bueno sí. Y cuando estamos con una actitud tan orgullosa, podemos ningunear a todos. Y a Timoteo iba a sufrir mucho ninguneamiento, porque Timoteo era obispo, y era un obispo joven. Entonces puede ser que un joven, Timoteo recordemos que está entre los 18 y 40 años, por eso lo manejamos entre los 25, 28, 30 años. Chibolo para ser obispo. Y en la iglesia no solo hay chibolos, pues, ¿no? La iglesia no es una reunión de jóvenes. La iglesia tienes ancianos y tienes niños. La iglesia tienes todos. Y la función de Timoteo era discipular a todos, incluso al anciano. ¿Cómo crees que reaccionaría un anciano soberbio cuando se acercaba a Timoteo a enseñarle lo que es la vida? Me va a enseñar a mí. ¿O cómo crees que reaccionaría una persona de su edad, más o menos de 30 a 31 años? Timoteo, ¿tú quién eres? Tú no eres la misma edad, compadre, ¿tú qué me vas a enseñar la sabiduría del Señor? Y por eso Pablo le dice a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud. Ay, así soy joven del Señor contra todo el mundo. Sino que al contrario, sé ejemplo en... Los agarré. Tiene que ver con dos cosas, en carácter y en conducta. Sé alguien que maneje la doctrina. Compórtate como un buen cristiano. Ese es tu llamado. Sé ejemplo. Te van a ningunear seguramente, Timoteo. Tú eres chibolo. Pero nadie tiene ese derecho. Sino, al contrario, demuestra con tu ejemplo que eres una persona que sirve, que ama y que es digno que los demás escuchen tu buen consejo. Porque tú has sido comisionado por el Señor para esa tarea. Tú has recibido un encargo especial de Dios
para esa tarea. Y por eso se le imponían las manos. Ahora, y aquí quiero ser bien claro, cuando la iglesia imponía las manos, Pablo y algunos hermanos impusieron las manos sobre Timoteo, y esta práctica continúa en varias iglesias cristianas, en que cuando ordenan a un ministro, obispo, pastor, etcétera, le imponen las manos, lo invitan, ponen las manos y oran sobre él. Esta no es una práctica pentecostal, muchachos, ¿sabes? Es una práctica bien cristiana y bien divulgada en varias iglesias de diferentes denominaciones. Hay otros que no lo hacen, no pasa nada. Pero esta tradición involucra algo, pues. Significa que la iglesia lo está encomendando a este hombre y que la iglesia confía en que el Señor le va a dar los dones a este hombre para cumplir su propósito. Eso es. Y aquí sí quiero ser, chicos, bien claros y bien directos, porque esto es algo que ustedes tienen que aprender, algo que me enseñaron a mí, que me costó aprender, pero hay que aprender. Puede ser que tú seas más sabio que tu pastor, puede ser que seas mejor cristiano que el pastor, puede ser, yo no lo sé. Solo Dios sabe cómo es el pastor en su casa, y solo Dios sabe cómo es el pastor con sus hijos, con su esposa y con los demás. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cómo es el líder de alabanza. Solo Dios sabe cómo es el líder de jóvenes. Y puede ser que tú seas mejor cristiano y que te consideres más sabio que él, y que te consideres más amoroso que él, o con mejores ideas, y que te consideres más experto, más bueno. Puede ser. Pero Dios lo llamó a él y lo colocó a él, no a ti. Y Dios le habilitó a él y le dio las habilidades, los dones y los talentos a él, no a ti. Y por tanto le rendirá cuentas a él y lo castigará a él o lo premiará a él, no a ti. Y tú igual, cuando tengas los llamados, cuando el Señor te llame y te coloque dentro del ministerio y tú tengas responsabilidades dentro del ministerio, asumirás las responsabilidades, las cosas buenas y las cosas malas. Y tendrás que pagar o ser disciplinado si hiciste las cosas mal. Tú, no yo, no otros. Lo mismo con tu líder de grupo de vida. La iglesia se lo comisionó a él. Tu líder de alabanza, tu líder de adolescentes, tu líder de jóvenes, el líder de, el grupo, no hay niños acá, ¿no? Pero el líder de los niños también, y de tantos otros ministerios que existen en nuestras iglesias. Como lo aprendimos el día de hoy, hay responsables, hay líderes que tienen que tener ciertas aptitudes, y si no las tienen y si hacen las cosas mal, el Señor los demandará a ellos, y quizá algún día a ti, si creces, te esfuerzas, y el Señor te llama a ocupar esa posición. Y lo dejo bien en claro, muchachos, porque Pablo elogia a Timoteo de haber aprendido lo bueno de él. Tu líder de grupo de vida tiene cosas buenas que enseñar y ha sido comisionado por la iglesia para enseñarte a ti. Es decir, la iglesia ha comisionado un ministerio de jóvenes, y dentro del ministerio de jóvenes hay líderes de grupos de vida para ayudarte a ti. Eso es lo que la iglesia ha hecho. No son los únicos sabios de la iglesia, al contrario, hay personas sabias también en otros ministerios y personas que manejan otros conocimientos fuera de la iglesia. Pero la responsabilidad principal la iglesia lo ha derivado a ellos, porque para eso existe el ministerio de jóvenes, si no, no existiría. Igual el líder de jóvenes, igual el líder de adolescentes y todos los ministerios que se encargan de discipular. Hay cosas buenas en ellos, también cosas malas. Hay cosas malas en sus líderes de grupo de vida. Hay cosas malas en mí. Hay cosas malas en el líder de adolescentes. Hay cosas malas en el líder de alabanza. Hay cosas malas y así. Y hasta llegar al pastor, hay cosas malas en él. Hay cosas malas. Tú aprende lo bueno. Y agradece al Señor que en tu iglesia hay personas que han sido comisionadas para darte buen ejemplo. Y si no lo son, le rendirán cuentas al Señor. Y aquí no voy con temas de pecado, porque ya vimos cuando conversamos en 1 Timoteo que el pecado no se oculta, no es de que el Señor ya rendirá cuentas. Si hay un pecado, ¿qué te dice la Biblia? Ve y habla con tu hermano. Y si no te oye, ¿con quién vas? Un testigo. Y si no te escucha ni a ti ni al testigo, ¿con quién vas? A la iglesia. Y si no escucha, tómalo como. Estoy hablando de pecados, Estoy hablando de efectos, cosas malas y por ahí que puedas encontrar.
Si es pecado, sí, repréndelo. No es de que, Néstor, yo encontré a mi líder de grupo de vida siendo el infiel. No, pues, eso sí, ve y reprende, hermano. O sea, no, ahí no hay nada de que el Señor lo juzgará. Sí, el Señor lo juzgará, pero es tu deber, ve y reprender, ¿no? Y no habla de Ureías, pues, ¿no? Yo vi a Diego la otra vez. No, ve, hermano, me encontré en esto, ¿qué fue, no? Y así sucesivamente. Propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? A ver, bueno, puede ser que Pablo tuviera muchos propósitos, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de Pablo? A ver, lluvia de ideas. Evangelizar gentiles, ¿qué más? Enseñar la buena doctrina. Enseñarles buena doctrina. Isa, te estás quedando. Ya, bueno, evangelizar a las personas, muy bien. Enseñar doctrina, ¿qué más? Poner obreros idóneos. Capacitar para que nuevas personas luego se hagan cargo de estas iglesias. ¿Qué más? Restablecer, había iglesias que se habían levantado y que luego estaban bajitas y él tuvo que ir, como la iglesia de Roma. Fue evangelizada, pero de ahí comenzó a perderse en herejías porque no había un pastor, no había alguien ahí principal. Y Pablo entonces entra con todo y levanta esa iglesia. ¿Qué más? Defender la verdad de la palabra. Exacto, Pablo también no solo era pastor, no solo era misionero, no solo era teólogo, era apologista. Él defendía la doctrina de la verdad de Dios contra las falsas enseñanzas que también querían meterse a la iglesia. Entonces mira, Pablo tenía muchos propósitos. Y Pablo le dice a Timoteo, sigues mi propósito. Y es que para eso también es la iglesia. O sea, chicos, tenemos que ser cristianos que continúen el propósito de la iglesia. Hoy estábamos viendo, las personas que servimos, tuvimos el día de hoy como un mini full day, ¿no? un resumen así pero bravo, intensivo, un curso intensivo sobre la importancia del servicio y las aptitudes que hay que tener. Y se nos reportó un material bien chévere. Y una de las preguntas que el pastor hacía era, ¿cuál es el propósito de tu ministerio? ¿Por qué existe tu ministerio? ¿No? Y si tu respuesta era, bueno, porque vine a la iglesia y el pastor creó este ministerio, ya pues estoy, pues no. Si crees que ese es el propósito, estamos cometiendo un gran error. ¿Para qué estás aquí en la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual calentamos esa silla? Solo porque, Néstor, si yo no vengo, luego tú me estás llamando, me estás abrazando, poniendo mala cara, entonces yo tengo que venir para que no me friegues. Si esa es nuestra actitud, muchachos, entonces estamos mal. ¿Cuál es tu propósito? Yo me voy a ir. Néstor Jiménez no es eterno. Bien, gracias a Dios. Claro, Néstor Jiménez no es eterno, Néstor se va. Hoy está acá, mañana no sabemos si lo está. Ya sea porque el Señor me lleve a su presencia, porque Ángela se hartó de mí y decidió tomar las cartas en el asunto, o por cualquier otra razón, ¿no? No me maten. Porque cualquier otra razón, ¿no? O sea cual sea, no estamos aquí para siempre. ¿Quién sigue después? Y esa es una pregunta que realicé en el módulo 1, ya hace algunas semanas. ¿Quién sigue después? Ya, levantamos un becerro. Listo, ya. Este es el Dios que los ha librado de Egipto. ¿Quién sigue después? ¿Quién se prepara? ¿Quién estudia? ¿Quién ama? ¿Quién? Pregúntate. A ver, varones, que van a ser llamados al Señor cuando Néstor se vaya. ¿Estás listo? ¿Estás ready? ¿Manejas los conocimientos de la palabra del Señor? No porque yo los maneje y sea lo máximo, no estoy diciendo eso, pero ¿tú los manejas? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad? Pregúntate. Damas igual. La iglesia necesita señoritas, mujeres listas, que exhorten, que enseñen a las demás a ser buenas cristianas, humildes, sabias. ¿Estás lista? ¿O ahorita estamos pensando más en otra cosa? Pregúntate, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál estás siguiendo? Y es serio, chicos. Hoy el pastor nos hacía ver un cuadro, que es un cuadro real que se repite en todas las iglesias, en donde la gente cristiana es esto, la iglesia solo puede alcanzar a estos y los líderes que están detrás de esta iglesia son estos. Hay deficiencia. ¿Estamos listos? ¿O nuestra función solo es ser servidos y luego quejarnos porque no nos sirvieron como nos gustaba que sirvan? ¿Cuál es tu propósito?
Maestro, yo me quiero preparar, yo quiero estar, quiero verdaderamente aprender. Bueno, hermano, hay el módulo 0, el módulo 1, el módulo 2. Es lo que limitadamente en nuestra deficiencia hemos podido hacer para capacitar y para enseñar. La iglesia tiene los miércoles, la iglesia tiene reunión de varones, la iglesia tiene reunión de damas, la iglesia también tiene discipulados aparte, la iglesia tiene las reuniones de oración, tiene la escuela bíblica, la iglesia tiene herramientas. ¿Estás metido? ¿Estás ahí? ¿Estás aprendiendo? ¿Creces? ¿Avanzas? ¿Buscas adicionalmente otras herramientas para poder capacitarte? ¿Ves la pasión en otros hermanos y eso te motiva? ¿O al contrario eres de los que, no, pero ese es un figuretti, no, pero ese, no, esto que lo otro, bla, bla? ¿Cómo está nuestra disposición de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir avanzando en las cosas del Señor? O estamos pensando quizá en otras cosas, ¿no? Y Pablo le dice, tú has aprendido mi propósito. Yo, que amo a la iglesia, tú has aprendido a amar a la iglesia. Y eso es bueno. Aprendiste lo bueno. También amas la iglesia. Y como amas la iglesia, vas a ser obispo de una iglesia. Así como yo fui líder en varias iglesias, dice Pablo, tú ahora serás líder de una iglesia. Y enseñarás la palabra. Y defenderás la sana doctrina. Y eso hizo Timoteo. ¿Somos esos cristianos así también? ¿Añoramos eso? No, pues algún día, Néstor, a mí me gustaría ser pastor, me gustaría ser misionero. O quizá Dios no me ha llamado a ninguno de estos puestos, pero me estoy preparando, Néstor, para ser un buen esposo y ser un buen padre de familia. Para que mis hijos crezcan sanos, crezcan en un hogar cristiano, saludable, donde el hombre cumpla su papel, donde la mujer cumpla su papel, en donde quizá yo en mi hogar no disfruté, pero mis hijos sí disfrutarán. Y me estoy esforzando para eso, Néstor. No solo para que tengan plata como cancha, sino para que Cristo esté en medio de nuestro hogar. ¿Nos preparamos para eso? Y si por ahí tienes el interés, como bien dice Pablo, el que desea obispado, buena cosa es. Sí, Néstor, yo quiero servir con jóvenes, quiero servir con niños, quiero servir con adolescentes. Sí, Néstor, yo tengo afán de evangelizar. Néstor, yo tengo afán de hacer eso y aquello. Yo veo la necesidad en la iglesia. ¿Te preparas, hermano? ¿Estás metido en la iglesia por eso? Porque es fácil decir quiero, pero hacerlo y prepararte para hacerlo es otra cosa. $1.000.000. Si terminas la maratón, 44 kilómetros. Quiero, Néstor. ¿Te prepararías, Néstor? 3, 4 años de preparación física para correr la maratón, ni fregando. No lo quiero. Nos preparamos, buscamos. Mi fe, perseverar en la fe de nuestro Señor, que es parecido a perseverar en la enseñanza, ya no tanto en el tema doctrinal, sino también en las verdades esenciales del cristianismo. ¿Manejas las verdades esenciales del cristianismo? ¿Sabes cuáles son las verdades esenciales del cristianismo? Picante, ¿no? Porque puede ser que hasta seamos cristianos y ni siquiera sepamos qué creen los cristianos. Mi paciencia. Y bueno, yo recuerdo una prédica de alguien en mi antigua iglesia donde decía justamente este pasaje que hablaba de la paciencia. Decía, esto es un poco extraño porque Pablo usualmente no es conocido por ser muy paciente. Y él reflexionaba en algunos pasajes en donde se ve que Pablo es duro, pues, ¿no? Es directo. Y claro, hay pasajes en donde Pablo mismo dice, pues ya nadie me moleste sobre este tema, ¿no? Ya, punto cerrado, no voy a aceptar ningún tipo de discusión. Y sí, es verdad, Pablo tenía ciertas cosas directas, ¿no? Pero considero, con el respeto que se merece este pastor, que si bien Pablo era una persona directa, sí considero que hay varios versículos que nos muestran el carácter de Pablo como un carácter paciente. Pablo era una persona muy criticada y nunca vamos a encontrar a Pablo rindiéndose o tirando la toalla con las personas y decir, ya púdranse, que el diablo los consuma, ¿no? Ya, abriré otra iglesia. No encuentro a Pablo haciendo esas cosas. Al contrario, encuentro a Pablo enfrentándose a una iglesia dura, difícil, pecadora, como nosotros, ¿no? Sí, pero fregada, mandándole 4 cartas, exhortándoles de que se arrepientan y de que crezcan, exhortándoles en que amen más al Señor. 4 cartas les envía Pablo, 4, de las cuales la iglesia preservó 2, 1 de Corintios y 2 de Corintios. Una iglesia difícil, pero ahí encontramos a Pablo. Pablo era paciente.
Timoteo, que era su discípulo y que en algún momento sintió vergüenza, y eso él lo describe en 2 de Timoteo, capítulo 1. No sientas vergüenza de mí, le dice Timoteo. Yo te amo y creo que soy un buen ejemplo de cristiano. No creas que porque yo estoy preso significa que Dios es débil y sus discípulos son débiles. No creas eso. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de mí, no te avergüences de Dios. Y Timoteo era una persona que servía con él. Yo creo que fue bastante paciente. Y esa paciencia tiene que ver justamente con su amor, con su perseverancia. Y esas 3 cosas creo que nosotros tenemos que imitar también. La paciencia, el amor y la perseverancia. Ser cristiano no es fácil. Ser cristianos no es amor de un solo día. O como decía mi padre cuando una vez me ilusioné con una señorita ya muchos años atrás, ¿no? Esa es flor de la juventud, hijo, por favor. No, papá, yo la quiero, no, está el bien del mundo. Hijo, por favor. Tenía 15 años, pero 14 años. Estás cometiendo un error. No, papá, que esto, que el otro, ¿no? Duró 1 mes y medio. Amor de flor de verano. Así nomás. Así como viene, así se va. El cristianismo no es así. Ser cristianos no es, sí, Néstor, hoy tengo toda la emoción, todo el deseo, arriba el Señor, voy a ir a predicar paganos, ¿no? Y después de 2 meses atrás, estás pecando, estás fornicando, estás haciendo esto, estás haciendo aquello. No te duermas, muchacho, despierta. Estás haciendo esto y estás haciendo aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces reducimos al cristianismo en la emoción, en sentir que quiero estar con Dios, Cristo, la iglesia, lo máximo, corazón por siempre. Y lo reducimos a eso, y el cristianismo no es eso. Tiene que ver con eso, por supuesto que sí, y por eso la palabra del Señor, cuando Jesucristo habla, dice, aviva ese fuego, aviva ese primer amor. Las emociones son importantes. Es importante tener emociones, Dios nos la ha dado. Es importante sentir pasión, sentir deseo, estar animosos. Por supuesto que sí, Dios nos la ha dado, pero eso no puede ser lo único que defina tu vida cristiana. Eso no puede ser lo único que te impulse a seguir creciendo en santidad. Porque el cristiano, recordemos que su vida es así, con altibajos. Y vas a tener problemas, vas a tener pecados, vas a tener fallas. Y como bien decía San Agustín, el cristiano tiene que estar listo para pedir perdón a Dios y para perdonarse en Dios. Porque a veces nos queremos lo máximo, pues, ¿no? Y pecamos y nos damos cuenta que metimos la pata, entonces ya el cristianismo es el diablo, porque como yo no puedo fallar, entonces ya el cristianismo, me desvivo, me muero. Hermano, no eres perfecto, puedes fallar, puedes cometer errores. Y así como Dios te perdona, tienes que perdonarte en Cristo, y para adelante. La palabra del Señor dice, 7 veces caerá el justo, más con todo, el Señor lo levantará. Ya está. Néstor, pero me han caído como 10.000 veces. Bueno, hermano, contemos como si fuera la segunda. Vamos, para adelante. Esa es la carrera de la santificación. Tienes que ser perseverante, amoroso. Pablo era una persona amorosa, más allá que era una persona dura en algunas cosas, y eso no tiene nada que ver con ser amoroso. Pablo amaba, lo mostraba con sus acciones. Pablo mostraba que amaba a la iglesia, que amaba a las personas. Tenemos que ser así también. Mis persecuciones, mis sufrimientos. Y ahí es donde también vemos el carácter de Pablo. Pablo, así como Timoteo arranca avergonzándose un poco de lo que estaba pasando con Pablo, Timoteo, perdón, se avergonzaba un poco de lo que estaba pasando con Pablo. Ya en el capítulo 3 Pablo dice, tú vas a aprender de mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Qué persecuciones sufrí? Todas de ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú quieres ser un buen cristiano, tienes que estar listo justamente para que este mundo te mire atrás. Es la verdad. Y a veces no queremos ser buenos cristianos porque no queremos que nos señalen, pues que nos digan, no, ya ves, este pata no va a fiesta. No, ya ves que esto que el otro. O no queremos predicar porque no queremos que luego nos miren mal, que nos digan, oye, pero a mí no me importa el cristianismo, no me importa lo que me estás hablando. ¿Qué estás hablando? Cholo, cállate, no estamos trabajando, ¿no? Entonces, no, Néstor, a lo mejor no predicamos, Néstor, a lo mejor no enseñamos, a lo mejor no nada, no me meto con nadie. Y la palabra del Señor decía, predicando a tiempo y a destiempo.
pero no lo hacemos. Claro, preferimos agradar a las personas, no incomodarlas, ¿no? Pero para ocultar la verdad de Dios sí somos buenos. Por eso Pablo nos exhorta y nos dice, aquel que quiera agradar al Señor va a sufrir persecución, va a sufrir. En el cristianismo hay cosas que te van a dar alegría y cosas que te van a dar tristeza, porque es parte de crecer. Si tú quieres ser un buen cristiano, van a haber amistades que vas a tener que cortar y eso no te va a gustar, te va a hacer sufrir. Hablaba con una señorita en esta semana junto con Ángela y esta señorita tenía que tomar una decisión importante porque esta señorita vivía en pecado, producto de tomar malas decisiones. Sencillo, yo le dije, o sea, a mí no me tienes que demostrar nada. Lo que dice la palabra es esto. Si quieres enderezar tu camino, haz esto. Es lo que dice la palabra del Señor. Y ya está. No te gusta. A nadie le gusta tomar decisiones que nos puede producir dolor. A nadie nos gusta. Pero hay que tomarlas. Hay que tomarlas. Como comentario personal, ¿no? Este año yo, entre otras cosas que me había propuesto este año dije, este año vuelvo a hacer talla L. He dicho. Y ahora tengo que ir al médico. Y el médico me va a apretar el rollo. El médico me va a decir cuánto índice de grasa corporal tengo. Y el médico me va a dar dieta. Y el entrenador, porque me he metido al gym, mala decisión, tirando plata, pero tengo que asistir, porque no me gusta gastar la plata, me va a decir mi rutina. ¿Tú qué crees? ¿Que los primeros meses voy a estar, uy, sí, lo máximo, no, me encanta esto? Mi esposa me va a tener que llevar arrastrándome. Pero es lo que toca. Porque a la verdad es lo que necesito. Tengo que cuidar mi salud, yo aún soy joven, quiero ser papá. No quiero cagar a mi hijo que mi hijo haga esto, no quiero hacer eso. Se confundió, no hijo, yo no soy esto. No sé si alguna vez han visto ese comercial, a mí me mató de la risa, ¿no? Era un comercial de un gimnasio donde un papá gordo como yo agarra a su hijito y el hijito agarra esto y comienza el papá se queda así, ¿no? Y abajo ve al gimnasio, ¿no? Y yo no quiero eso, yo quiero que mi hijo me vea musculoso, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Y así como este ejemplo, un tanto irreverente, también pasa con nuestra vida. Néstor, quiero vivir en santidad. Néstor, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Pero te juntas con lo que la Biblia dice, no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero ahí estás, pues, metido. Ahí estás con los amigos, con las amigas, que te van a jalar a lo malo. Ahí estás a lo trepo. Y luego te sorprendes y dices, Néstor, yo no sé cómo pasó. Bueno, sí sabes, ¿no? Tú en vez de cristianizar a tu grupo, el grupo te mundanizó. Entonces, aléjate, pues, ¿no? Sé sabio, marca tu distancia y crece, madura, ¿no? Hasta que crezcas así ya lo suficiente como para poder ayudar a tus amigos y hermanos en la fe. Hay que quizá cortar relaciones, ¿no? Y eso quizá es más difícil que cortar una amistad, ¿no? Cortar con la pareja que no ayuda, la pareja que nos lleva a la carne, la pareja que solo nos lleva a lo malo. No digo que esto pase acá, no lo sé. Y eso no nos gusta, y eso es lo malo. Cortar con hábitos. Qué difícil cuando ya se nos hizo un hábito ciertas cosas. Hablaba justamente con una persona y esa persona me decía, tengo el hábito de ya al toque, ¡pum! Estoy lanzando una crítica o ya estoy juzgando y eso está mal. Sí, pues hay que deshabituarnos, no sé si existe esa palabra, de eso, pues, ¿no? Ya está. Y es difícil porque a veces ya está en nuestra psique, pues, ¿no? Ya instantáneamente ya estamos haciendo así y así, ya está. Y eso está mal, pero son decisiones que tenemos que tomar para santificarnos, para ser más como Cristo. Y Pablo lo que le dice a Timoteo es, yo estoy contento porque veo esas cosas en ti, que estás enderezado. No porque Timoteo es el supercristiano, sino porque estás tomando las decisiones correctas y tus acciones demuestran que estás creciendo, que estás aprendiendo. En otras palabras, Pablo no ha visto un árbol grandote y frondoso que da sombra y protección a las personas que están debajo de ese árbol. Pablo no hizo un arbolito así, pero está creciendo. Entonces Pablo se puede ir tranquilo, sabiendo que ese árbol algún día crecerá. Será grande y frondoso, con un tronco enorme. Pablo se despide viendo a Timoteo siendo joven. Pablo no llegó a la vejez de Timoteo.
pero se va confiado sabiendo que Timoteo está creciendo bien, como estamos creciendo nosotros. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cuántos de los que están aquí han crecido en un hogar cristiano? Levanten su mano. Bastante. Bastante. Y Pablo dice, bueno, tú naciste en un hogar cristiano y desde la niñez conoces lo que enseña la palabra del Señor. Persiste en ellas. Néstor, yo no nací en un hogar cristiano, entonces estoy frito. No, para nada. Para nada, chicos, para nada. Persiste en ellas, es el mismo consejo. Persiste en ellas, crece en ellas. ¿Qué haces con tu Biblia? ¿La lees, la estudias o está ahí nomás polviándose? Esto es lo que a Pablo le da tranquilidad. Ve en Timoteo un joven que está creciendo porque reúne estas características. ¿Las reúnes tú? ¿Las reúno yo? Son preguntas que te tienes que hacer. Ya te mencionó a estos dos tipos de personas. Personas que persisten en su pecado, y ya te detalló cuál es el pecado de estas personas. Y personas como Timoteo, que muestran cosas buenas, crecimiento espiritual, decisiones firmes y rectas para crecer en la santidad del Señor. ¿Cuál vamos a hacer nosotros? ¿Con cuál vas a alimentar tu carácter, tus metas, tus sueños? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Piénsalo, joven. Piénsalo. Esto sí es como 2 más 2. Esto sí es bien práctico. No hay intermedio, no hay Néstor, pero jalo de acá y jalo de acá, entonces ya en el medio y ya al purgatorio. No existe eso, joven. Hay los buenos cristianos y hay los malos cristianos dentro de la iglesia. ¿Tú cuál eres? ¿Bueno o malo? Y ya vimos que el bueno no significa de que ya es fuerte y lo máximo, sino que está en camino, que está creciendo, que está encaminado. ¿Cuál eres tú? ¿Dónde estás colocando tus cimientos? ¿Dónde te estás esforzando? Termino con esto. El día tiene 24 horas para todos nosotros. Tiene 7 días la semana para todos nosotros. Y muchos de los que están aquí ya trabajan, se esfuerzan y algunos ya hasta se pagan sus cosas porque hay que hacer. Algunos tienen mucha plata, otros tienen plata así a las justas y otros sí necesitan pedir prestado a cada rato, no tienen nada de plata. Eso no importa. El tiempo corre, de verdad que corre. Y yo durante esta semana le decía a mi esposa algo que me dijo mi papá hace mucho tiempo, ¿no? Y me decía, hijo, tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Qué feo es ser pobre, es horrible. Mi padre vino de la pobreza. Es horrible ser pobre, nunca seas pobre. Yo jamás te voy a decir no trabajes, jamás te voy a decir no te esfuerces. El dinero es importante, créeme, la plata es seria, necesitas plata para tu casa, para suplir tus necesidades. La plata es en serio, es bueno. Si creces como profesional, amén, hermano, me alegro por ti. Toma decisiones. Si es necesario una especialización, especialízate. Si es necesaria una carrera técnica, toma tu carrera técnica. La maestría, amén, hermano, ve por tu maestría, por tu doctorado. Néstor, viaja al extranjero, viaja al extranjero para que tengas experiencia. Néstor, conseguí una nueva chamba y tiene más responsabilidades. Amén, hermano, estaremos orando para que te vaya bien y crezcas como profesional. De verdad te lo digo. Es mi deseo que todos ustedes vivan bien, no tengan necesidades. Pero por sobre todas las cosas, es mi deseo, chicos, de todo corazón, que no se olviden del Señor, que crezcan, que hagan su trabajo en la iglesia. Ese es mi deseo.
Nuestra iglesia necesita que ustedes, acá algunos años, asuman responsabilidades. Sirvan con pasión, con anhelo, que sean buenas madres, buenos padres, que críen, que enseñen con amor, con responsabilidad. Como estamos aprendiendo en el grupo de vida de varones de 25 años para arriba, que aprendan a comportarse varonilmente, lo que significa ser un varón bíblico, una mujer bíblica. Eso necesita la iglesia. Eso es ser un buen cristiano. Que seas piadoso, amoroso, que persigas la santidad, que no te afane ganar $30,000. Si los ganas, amén. Pero pues sobre eso, que estés temprano en la oración, que guardes tu corazón, que no caigas en la pornografía, en la masturbación, en la mentira, en el orgullo, que no seas malagradecido a tus padres, como dice aquí la palabra del Señor, que no seas soberbio, que no seas orgulloso, que no trates al otro mal porque no alcanzó lo que tú lograste, sino que al contrario estés dispuesto a ayudarlo, que ames a tu prójimo, como muchos de esta semana han mostrado, incluso con sus bienes, ¿no? Yo fui de recolector y varios hermanos me yapearon, me prestaron, y algunos hasta yapearon 2 veces, porque algunos dimos primero para la resonancia y luego tuvimos que volver a dar ya para el funeral. Eso es amor al prójimo, y me alegro por eso, que esa actitud nunca falte. Hoy fue 20, 50 soles, y mañana cuando ganes 20,000, que sea 1,000, si es que se puede, claramente. Que ames a tu prójimo, que lo ayudes, que lo apoyes, que asumas puestos de liderazgo para ayudar a tu prójimo. Porque los jóvenes, nosotros pasaremos a ser adultos, pero vendrán igual más jóvenes a nuestra iglesia y necesitarán líder de jóvenes. Quizás te necesiten a ti. Prepárate, estudia, anhela, crece. Ese es mi deseo. Y espero que sea también el deseo de tu corazón, porque es lo que demanda Dios de nosotros si queremos comportarnos como buenos cristianos. Piensa. Vamos a orar. Y con eso terminamos el día de hoy. Bendito Señor, santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, te damos las gracias porque en tu amor nos permites estar reunidos el día de hoy para poder escuchar tu palabra. Dios, tú nos muestras a través del apóstol Pablo que existen personas con unas características pecaminosas que persisten en hacerlo mal. Pero también nos presentas, Pablo, Señor, a Timoteo, un hombre que tiene características buenas, que te ama, que no es perfecto, es joven como nosotros, insensato como nosotros, temeroso como nosotros, cobarde para tomar decisiones importantes, quizá también como nosotros, Señor. Pero Él está dispuesto a seguir lo bueno. Él está dispuesto, mi Señor, a aprender de la conducta, de la fe, del conocimiento, perseverar, de amar. Señor, te rogamos que eso sea en nosotros también. Y no solo por palabras, oraciones, por compromiso, sino honestamente ser buenos cristianos. Ser, Señor, buenos discípulos tuyos. Amar honestamente, servir honestamente, buscarte con pasión, Señor, y amar al prójimo, cubrirlo, aún sea con sus faltas, con nuestro amor cubrirlo, Señor, tolerarlo, no estar todo el día con el dedo juzgando o pensando que los demás se equivocan todo el tiempo, sino aprendiendo a vivir en comunión, en esfuerzo, amándonos, Señor, apoyándonos en todo. Padre, despierta en nosotros un compromiso sano por ti, porque hoy estamos vivos, mañana no sabremos, y queremos estar bien, confiados, alegres de estar delante de ti, y no temerosos como el pecador. Te rogamos, Señor, perdona nuestras faltas, y hasta el día de hoy hemos sido más como los primeros, como la persona descrita en el primer verso, Señor. Queremos ser más como el segundo. Queremos ser más como Timoteo y no ser más como los malos cristianos. Ayúdanos, Padre. Guíanos, transforma nuestro corazón, al igual que has transformado a lo largo de estos más de 2000 años de historia de iglesia, has transformado millones de corazones.
y has levantado millones de hombres a tu servicio, Señor. Levántanos a nosotros también para ser buenos cristianos y buenos siervos tuyos. Te lo rogamos, Padre Santo, por los méritos de Jesús. Amén. Amén, chicos. Bien. Mientras le pido por favor a Angelita que me ayude con la recolección de las ofrendas. En realidad las ofrendas este año han sido de mucha utilidad. Hemos ayudado también a nuestra hermana y amiga Romy con las ofrendas del ministerio. Y como bien saben, las ofrendas en nuestro ministerio tienen esas funciones: ayudar a las personas que estén pasando por una necesidad, también adquirir material de discipulado específico para nuestro ministerio y también para comprar pues las cosas que vamos a deleitarnos en la parte de atrás ahorita, ¿no? Que estemos terminando la reunión. Anuncios importantes. Ponle pausa. Sí. Anuncios